El otro caso es el de Leila Belkis Sadel-Yure, una psicóloga con la que compartimos la celda. Ella tenía 40 años y yo tenía 16, cumplí 17 estando secuestrada. Ella había sido secuestrada en un micro de la empresa Pluna cuando se estaban yendo a Brasil, o sea, estaban dejando el país para preservarse, ella y otras 2 personas más. Y también fue una relación muy importante para mí, que evidentemente me marcó mucho, supongo que en muchos otros aspectos de mi vida. Y con ella hablamos mucho. Ella me decía que, bueno, una de las cosas es que no me dejaba subir cuando yo quería hablar con Teresa a la segunda tarima, porque no quería, decía, no, ¿cómo te vas a subir? Le puede pasar algo al bebé. Y otra de las cosas que nos pasaba, que yo digo a veces que son las pequeñas resistencias, a veces es difícil pensar la resistencia en estos lugares, por ahí la resistencia pasaba por este otro tipo de situaciones, ¿no? Yo me acuerdo que el hambre era desesperante, la comida era horrible y ella estaba tan flaca que cuando se levantaba la remera se le podían contar las costillas, era impresionante, a mí me impresionaba ver que se le veían los huesos. Y yo le decía, tenés que comer, y me decía, sí, cuando traigan la comida voy a comer. Pero era tan asquerosa la comida que del hambre, o sea, a pesar del hambre, o sea, del hambre ella pensaba que iba a poder comer, pero cuando la veía, la comida cuando venía, que en realidad teníamos que estar sentadas una al lado de otra en la celda, esperar la comida con los ojos vendados, nos la ponían en la falda y por abajo se veía igual. Igual era a veces la traían tan caliente que uno trataba de comer y se quemaba y no podía, y enseguida se la llevaban y uno veía que se llevaban la comida como la habían traído y no la podía comer. Y entonces ella, como no la comía, su comida me la daba a mí. Entonces yo me comía la comida de ella y la comida mía, desesperada, y si me daban más, porque había épocas en que era terrible como lo que nos hacían con la comida, y otras épocas en que decían, bueno, hoy van a comer más, y entonces esto que contaba antes, denle más comida a Piojo, o denle más comida a las embarazadas. Un día vinieron y me dijeron a mí, yo estaba sentada en la celda, vino una persona, un represor, y me dijo, ¿de cuánto estás? De 7 meses. ¿Seguro? Sí, seguro. Y bueno, entonces yo me di cuenta, porque ya me habían dicho las personas que estaban destabicadas, que al 7º mes de embarazo se empezaba a resolver la situación, porque ahí no había condiciones, y a partir del 7º mes uno podía tener su hijo en cualquier momento, y que entonces, como ahí no había condiciones, me iban a llevar a otro lado. Y vino alguien a decirme que me iban a empezar a dar 1 litro de leche por día, un huevo, cosa que nunca fue así, me dieron muy pocas veces, pero cuando me daban el huevo yo se lo daba a ella, y ella me había dicho que después a mí me llevaron, y toda la última etapa del Atlético estuve en enfermería, o sea que ahí nos separaron. Pero entonces ella me dijo, cuando a mí me llevaron a enfermería, me dijo, si te dan huevo, tenés que triturar bien la cáscara y comértela, porque ahí es puro calcio. Y a mí, cuando me daban huevo estando en enfermería, yo le pedí a alguno de los que estaba destabicados, que repartían la comida, que se lo diera a ella, bueno, para que ella pudiera comer algo. Y después otra cosa que me pasaba con Leila es que a veces pensábamos, bueno, si alguna vez salíamos con vida de ahí, ¿qué haríamos? ¿No? Entonces yo decía, yo saldría y me comería todo lo que encontrara en mi camino, ¿no? Porque el hambre para mí era desesperante. Y ella me decía, yo me iría a Rosario, que es de donde era ella, y iría a la casa de mi mamá, me acostaría en la cama y le pediría a mi mamá que me prepare un té. Y digo la diferencia respecto de la alimentación. Y otras veces me enseñaba recetas, o sea, hacíamos recetas así pensando, hacíamos recetas ¿no? O sea, frente al hambre desesperante, las distintas cuestiones que tenían que ver con eso. Y yo con ella tuve una relación sin hablar mucho, porque ahí no se podía hablar mucho, pero de mucha cercanía respecto de esta posición ética que uno sentía ahí,
que uno lo que más tenía era la confianza en uno mismo y esto de no perderse, ¿no? Esa integridad que era por ahí lo más sólido, lo más fehaciente que uno podía tener para no perderse en un submundo de muerte, de muerte absoluta. Yo después, cuando estudié en la facultad y pensaba en el concepto de siniestro y de que el ser humano no puede saber acerca de la muerte, que es un enigma para el ser humano, yo pensaba, lo más cercano que uno puede saber de la muerte son los campos de concentración.